deberíamos englobar. Es una cuestión ilegal. Hay que hablar con la reforma. Que cada partido del interior Tiene que ver sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. ¿Cómo está? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle. A nombre de Pascal Beltrán del Río, conductor titular de Círculo de Ideas, al análisis político después de horas importantes para la vida de nuestro país. Esta noche me acompañan en el análisis de Círculo de Ideas Ángel Verdugo. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Yuriria Sierra. Yuriria, bienvenida, buenas Martín, noches. ¿cómo estás, compañeros? José Luis Vargas. José Luis. Hola, ¿qué tal a todos? Y Humberto Musacchio. Humberto, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Muy bien, pues en horas en las que el presidente de la República se encuentra fuera del territorio nacional en un viaje de trabajo por Francia, hace algunas horas se confirmó una noticia que vuelve a cimbrar la estructura política de seguridad nacional y la estructura social de nuestro país. Se fugó Joaquín El Chapo Guzmán. Después de 1 año y 5 meses de permanecer preso en el penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Joaquín El Chapo Guzmán se fugó. Las autoridades de seguridad nacional han confirmado que a través de un túnel de poco más de 1,5 kilómetros, el Chapo se fugó por ese ducto y hoy se desconoce su paradero. Muchas preguntas se hace la opinión pública, muchas preguntas nos hacemos todos esta noche. ¿Qué significado tiene en la vida política del país lo que ha sucedido nuevamente después de aquella primera fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el año 2001, cuando iniciaba la administración del primer presidente de oposición al PRI que ganaba la presidencia, Vicente Fox? ¿Qué ha pasado nuevamente con las estructuras de la seguridad en México? ¿Qué hay con las negociaciones entre mafias y entre grupos del crimen organizado que controlaba o controla Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Cómo afecta esto a las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sus colaboradores, su gabinete de seguridad? ¿Hay responsables? ¿Es el momento de hacer ajustes? Vamos a platicar a lo largo de este programa con nuestros analistas. Ángel, es un tema demasiado complicado, pero hay que irlo desmenuzando para poder entender un poquito qué está pasando. Yo creo que lo primero que debe decirse es que el derecho inalienable que tiene toda persona en reclusión es recuperar su libertad. De entrada es algo normal, o sea, todas aquellas personas que hayan estado presas alguna vez saben que la gran aspiración de los que están allá adentro es salir libres. Perdón que interrumpa, Ángel. E inclusive no es penado. Es a lo que voy. Es decir, si en esa fuga no cometes delito alguno, como podría ser daño en propiedad ajena, secuestro de un vigilante, corrupción, corrupción, o sea, sería soborno, cohecho, etcétera. Por ejemplo, es decir, no se penaliza, no se configura una figura, valga la redundancia, penal alguna. Es decir, los códigos penales reconocen el derecho que tiene el recluso, el interno, como así sea el más peligroso. Así sea el más peligroso y el más criminal de los criminales. Es algo que es un derecho inalienable, que no puede renunciar a él, el cual puede obtenerse la libertad mediante la manera normal, extinguir la pena o que cumplas la sentencia que en última instancia, en segunda instancia, te asigna el juez correspondiente, etcétera. Pero al final de cuentas es un derecho que tiene el recluso. Entonces, de entrada, el señor Joaquín Guzmán, como lo hizo la otra vez y lo ha hecho esta vez, está simplemente ejerciendo un derecho no escrito, pero que existe en la práctica. Y como bien señaló y acotó José Luis, no es penado eso. Eso es lo primero que tenemos que señalar. Segundo,
Yo creo que la fuga de él, su salida en esta forma casi rocambolesca del penal de alta seguridad, exhibe de alguna manera las fallas, la irresponsabilidad de los aparatos de seguridad del Estado mexicano. El presidente lo puso con un sustantivo muy claro, es una afrenta para el Estado mexicano. Yo creo Pero que se había advertido, Ángel. de acuerdo, pues, pero el problema es de aquí para adelante. El señor Joaquín Guzmán ya se fugó. Ya eso no lo podemos regresar en el tiempo. El problema, como tú bien lo señalaste en las preguntas que hiciste, ¿qué sigue ahora? ¿Habrá responsables? Es decir, ¿cómo es posible, y esto tú lo comentaste en tu programa, cuando la caída o que derribaron aquel helicóptero en Jalisco, ¿te acuerdas? Sí. Una de las causas más importantes de la confusión generada fue la intervención de Montealejandro Rubido García, que primero dio una versión, luego otra y luego una tercera, y de tal manera que lo tuvieron guardado como 3 o 4 semanas y luego volvió a aparecer. Hoy parecía más un maestro de obras, que me estaba diciendo cuántos metros, cuánto tenía de ancho, cuánto tenía de alto. No más faltó que me dijeran, y en la tlapalería que está en la esquina de Paseo Toyocán y eso, ahí compraron las cosas. Es decir, no es posible que ante una situación de este tamaño estemos ahí. Otro problema que creo yo que muestra el poco oficio político. Como tú bien sabes, y nosotros los 5 que estamos aquí, y muchos de los que nos ven en este momento saben, está reglamentado que no puede viajar el presidente de la República y el secretario de Gobernación, por razones de seguridad nacional, un accidente, lo que quieran. Y de repente nos enteramos que desde París el presidente le ordena al secretario de Gobernación, bueno, es decir, yo cuando platicaba el viernes en el programa de Paco Sea, quedamos en que él no había ido a París porque alguien tenía que gobernar. Pero dice uno, bueno, ¿quién quedó de responsable? El secretario en París y esto. Es decir, algo está fallando en el oficio político, en la visión y en la capacidad para medir de una manera lo más objetiva posible la gravedad e intensidad de los problemas. Para mí, esta fuga del señor Guzmán, pues es evidente que los primeros meses quizá esté en un bajísimo perfil. Al final de cuentas, como muchos dirán, es tan visible que no será operativo. Pero esos es los detalles. El hecho es que el Estado mexicano ha demostrado de manera fehaciente que no lo pudo tener a buen recaudo la primera vez y tampoco esta segunda vez. Y el último aspecto que también tú lo tocas, ¿qué pasa con los Estados Unidos? La procuradora, la señora Lynch, ya declaró, estamos listos para apoyar con todos los recursos para su recaptura a la brevedad posible. De alguna manera, para el buen entendedor, eso significa, señores, cuando lo capturaron, estábamos esperando que nos lo entregaran. Te has de acordar, y los que nos ven se acordarán también, que una de las políticas que puso en práctica Felipe Calderón fue prácticamente desentenderse, ¿no? Como diciendo, no somos capaces de tenerlos aquí seguros, ahí les mando el gallo muerto, acábenlo de pelar. Claramente no somos capaces. Así es. Claramente no lo somos. Entonces, permíteme. Entonces, en ese sentido estamos pues ante una situación donde lo más grave no es lo que pasó, sino lo que viene. ¿Qué va a hacer el presidente cuando regrese? Como en las viejas películas mexicanas, ¿pedirá baraja nueva y hará un cambiadero de los 1000 demonios? No lo sé, pero mucho va a depender los próximos 2 o 3 años. La preparación misma de su sucesión tendrá que ver con las decisiones que tome una vez que él regrese. Tema, Yuriria, importante, el tema de la extradición o no la extradición. ¿Somos capaces, no somos capaces? Cuando detuvieron en febrero de 2014 al Chapo, Estados Unidos pidió que se lo llevaran para allá porque tiene deudas con la justicia estadounidense. Y México se ufanó y dijo, lo vamos a tener aquí porque primero tiene cuentas pendientes aquí. De hecho, hay 5 procesos abiertos contra el Chapo Guzmán. Y varias declaraciones, además, mi querido Martín. Recuerdo que, en efecto, en los meses
meses posteriores a esa recaptura del Chapo Guzmán tras 13 largos años en libertad, en donde, bueno, entendemos que vivía a salto de mata, escondiéndose. El señor, ahora le podríamos decir el señor de los drenajes, ¿no? Porque así como un señor de los cielos, este es un señor de los subsuelos. Lo agarraron justamente en unos túneles en el departamento en el que se alojaba allá en Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán. Y ahora pues otra vez un túnel, el señor de los túneles, el señor, el Castor, le podríamos decir, no el Chapo, sino el Castor Guzmán. Creo que el primer tema que se puso sobre la mesa, tratándose de Joaquín el Chapo Guzmán, el más buscado, no nada más en México, sino en el mundo, por la DEA, por el FBI, por la Interpol, evidentemente la primera opción era la extradición. Y en ese momento las autoridades mexicanas dijeron, no, hombre, aquí tiene un montón de deudas por cumplir y de cosas que pagar. Y dijo Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, que con lo que tenía en México le daba para quedarse 300 o 400 años de la cárcel. Hombre, no se quedó ni año y medio, caray. Creo que en ese sentido y lo que dice, en eso sí coincido con Ángel, no en todo, pero coincido con Ángel que el sistema penitenciario en México una vez más queda exhibido como nada. Y otra vez, y es lo que a mí más me preocupa, en efecto, otra vez el tema en el centro de la impunidad. Otra vez el tema en el centro de la muy posible corrupción. Otra vez el tema en el centro de la falta de Estado de Derecho. Y eso, evidentemente, por razones obvias, es gravísimo, por razones de convivencia entre todos los mexicanos. Pero no solo por eso, sino también porque eso tiene consecuencias económicas sí o sí para nuestro país. El hecho de que toda esta bola de nieve de los escándalos que han ocurrido en nuestro país en los últimos 3 años y claramente los que traemos cargando desde hace décadas, lo único que mandan es el mensaje, la ley en México no se puede confiar. Y las personas que de buena lid y además con ganas de hacer negocios en México hubieran invertido su dinero aquí, ahora que aparentemente tenemos un panorama muy atractivo para la inversión extranjera, pues ahorita se lo van a pensar, ya muchos se lo pensaron, pero los que no se lo habían pensado y estaban dispuestos a meter su dinero en nuestro país, se lo van a volver a pensar 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que además la fuga del Chapo Guzmán le puede costar a México millones de dólares en inversión. Humberto, esa parte de la imagen de México en el extranjero, lo que ahorita ya ha dado la vuelta al mundo, en los principales periódicos internacionales se comenta en primeras planas, otra vez el Chapo se les escapa a los mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo ves? Hay Más incluso, que el presidente está ahorita en Francia, ¿no? Hay incluso algunos encabezados burlescos, como que México les merece poco respeto a muchos periódicos del mundo. Eso me parece lamentable. Me parece lamentable que el presidente de la República salga a dar una explicación que finalmente no explica nada sobre lo que ocurrió. Creo que eso le correspondía a un funcionario menor. Y a miles de kilómetros, ¿no? Me preocupa mucho que se haya llevado al secretario de Gobernación a esa gira a París. Entonces, ¿quién se encarga del orden interior? Preguntaría yo. Me preocupa que nos hayan vendido la idea de que Almoloya era una cárcel inexpugnable, que era imposible fugarse de ahí y que ocurra esto. Y que ocurra de una manera, yo diría que hasta espectacular. No se construye un túnel de 1,5 kilómetros en un día. No se puede salir por un túnel abriendo un hoyo en la regadera de la celda. Sin que alguien se dé cuenta, ¿no? Y con nadie cámaras se da y cuenta ahí. todo. Claro. Bueno, si esta es la cárcel de alta seguridad, la mejor que tienen en México, yo pregunto cómo están las demás. Hay un problema muy serio, hay que decirlo de paso, y es que las cárceles mexicanas están sobrepobladas. Se estima que hay una sobrepoblación que oscila entre el 50 y el 100% de sobrepoblación, y la mitad de los que están ahí presos están sujetos a proceso, no tienen sentencia todavía. Tengo la impresión de que hay una política de encerrar gente y después averiguan si es inocente o culpable. En esta semana que terminó, vimos cómo liberaron a unos muchachos a los que acusaban hasta de haber matado a su madre y no resultó cierto. O por lo menos el Ministerio Público no lo pudo probar. En cambio, liberan al Basuritas, el líder de los trabajadores de la basura, porque el Ministerio Público no encuentra ninguna razón para enjuiciarlo, pese a que hay declaraciones de medio mundo de cómo promovía la prostitución.
pero parece que eso tampoco es delito en México, yo creo. No lo sé, a mí no me veas. Oye, yo quisiera añadir a lo que estás diciendo, Humberto, o sea, que es gravísimo, ya lo decía Ángel también, gravísimo que el presidente y el secretario de Gobernación se encontraran en una misma gira, pero no solamente ellos dos, prácticamente todo el gabinete de seguridad, está el secretario de Marina, ¿no? Pero está el secretario de Marina y el secretario de la Defensa también en París. La única persona del gabinete de seguridad que se quedó en este momento en México, Rubido, y la Procuradora General de la República, Arely Gómez, que ella sola pues ha tenido que enfrentar a lo largo de estas horas la crisis por la fuga del Chapo Guzmán. A mí me parece muy grave que todo el Gabinete de Seguridad Nacional se encuentre en estos momentos fuera de nuestro país. No quiero pensar en coincidencias, pero me asusta. Pero habrá quien piense, y eso es lo malo, aquí no es tanto si el hecho es que eso parece, y en política lo que parece es. Bueno, concluyo con algo que me parece lamentable. Y es que las instituciones en México, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, son cascarones vacíos. No tienen capacidad para actuar y para hacer respetar el orden institucional, el orden legal que debe privar en un país como el nuestro. José Luis, en las últimas horas la gente en la calle, la gente en los restaurantes, en los comederos políticos, como se les dice comúnmente, habla de qué fue lo que pasó. Negociación. Realmente es un golpe a la administración de Enrique Peña Nieto, es una afrenta, es un reto del crimen organizado y del grupo que ha conformado el cártel de Sinaloa con el Chapo al frente, retando a las instituciones de México. ¿Qué vislumbras atrás? ¿Qué se puede, sin caer en la especulación? Porque hoy hay demasiadas versiones en las redes sociales y todo el mundo da su opinión y hoy todo el mundo, como dice Ángel Verdugo, hoy todo el mundo se convierte en experto en seguridad nacional en México. Todos somos expertos ahorita en el tema de seguridad nacional, pero sin caer en esa especulación, caramba, tienes a un peligrosísimo delincuente que además las autoridades te prometen y se comprometen con el ciudadano diciendo no va a pasar lo que mucha gente pensaba que finalmente pasó, y llegamos al sábado 11 de julio. Mira, Martín, sin especular, yo creo que si uno abre los diarios de esta mañana, que sorpresivamente la mayoría de los periódicos lo alcanzó a captar, toda vez que fue una noticia de la madrugada, y uno se da cuenta que lo que se anuncia es un cisma a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque México pierde absoluta credibilidad en el orden internacional. Y pierde esa credibilidad a partir de que estamos hablando del delincuente más importante de probablemente los últimos 15 o 20 años a nivel internacional. ¿Por qué? Por la capacidad financiera y del negocio que maneja, que es lo que casualmente a nivel mundial está más penado a nivel internacional, que son las drogas, y es el cártel más importante que existía o que existe a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que México asegura que ha hecho una obra pues al mundo, capturándolo hace año y medio. Hace un año el presidente de la República sale en una entrevista con León Krause en febrero del 2014 y señala que sería imperdonable para México, con sus propias palabras, que sería imperdonable para México que eso pudiera pasar y que para eso está el Estado y que para eso está él al frente del Estado mexicano. ¿Y qué tenemos hoy? Pues un presidente que lo dejan en el ridículo total. Es decir, y aquí, perdón, digo, yo he visto muchas series de delincuentes, de que se fugan de la cárcel, pero aquí estamos hablando de algo mayúsculo, es decir, al presidente le está mintiendo su gabinete, y hay que decirlo con esas palabras, ¿eh? Es decir, si uno ve los artificios que hicieron para que el Chapo, como dicen, se saliera de la prisión, estamos hablando y están señalando que es aproximadamente 1,5 kilómetros lo que tuvieron que excavar, que me lo decía en la mañana un constructor, eso equivale aproximadamente a 2,000 metros cúbicos de tierra, que son aproximadamente 250 camiones de volteo, que van a estar a 1,5 kilómetros, es decir, en Atlacomulco y los alrededores, donde todo el mundo sabe que está habiendo ahí algo y se pregunta ¿para qué será? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está? Empecemos con lo básico, ¿no? El área responsable de los centros penitenciarios a nivel federal, ¿dónde está la comisión responsable y el comisionado responsable de seguridad
¿Dónde están las Fuerzas Armadas responsables del centro penitenciario de cuidar, evidentemente, algo que es de interés y de seguridad nacional? ¿Dónde están todas las autoridades? Y lo que estamos presenciando es evidentemente que hay una mentira mayúscula, que obviamente es una mentira que no es cualquier mentira, es una mentira que tuvo una capacidad de soborno, que yo diría, ¿de qué tamaño estamos hablando del soborno que tuvo que haber para que dejar? Y entonces, evidentemente, lo que decía Ángel, lo que decía Yuri hace un momento, ¿quién va a confiar hoy en México frente al mundo? Es decir, ¿cómo puedes llegar a Francia, donde llegues al nivel del mundo, a decir, quiero negociar qué? Si no tienes palabra. Es decir, estamos en otra latitud y en otros temas, pero muy parecido a los griegos. No tenemos palabra y no tenemos credibilidad en el mundo. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar en el segundo bloque el argumento de José Luis Vargas de cuando le mienten al jefe de gabinete. Tiene que haber consecuencias. ¿Qué consecuencias se prevén? ¿Qué va a pasar? ¿Quedará todo igual? No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Estamos tratando de entender un poco más este tema que ha surgido en las últimas horas en México a raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Ya estamos de regreso en Círculo de Ideas. En el comentario anterior, José Luis Vargas puso sobre la mesa el asunto del gabinete. Le mienten al presidente. Esto, como decíamos hace muchos años, cuando éramos niños, no se puede quedar así, ¿no? Esto no se puede quedar así. Ángel Verdugo, ¿prevés consecuencias? ¿Qué necesita surgir o qué se necesita hacer desde la estructura más importante de este país, que es la presidencia de la República, pues por lo menos para corregir lo que permitió que se fugara Joaquín El Chapo Guzmán por segunda vez? De entrada, una autocrítica. Reconozco mi incapacidad para poder emitir alguna opinión en torno a esta incapacidad evidente, y también no tengo la menor idea de qué es lo que va a suceder en lo que se refiere a la capacidad de decisión del presidente para remover a uno o al otro. Es decir, de entrada siento yo que vamos a seguir prácticamente en las mismas condiciones. Ahora, hay aquí otros elementos que vale la pena señalarlos en cuanto a esta delegación que ha servido a Francia para dimes y diretes, que si son 440, que si son 235, que si son esto. Es decir, la gran discusión no es por qué fueron tantos a Francia, sino si son 400 y pico o 200 y pico. Dice, qué bien, no son 440, son nomás 230. Bien. Gracias. Francia, hay que estar agradecidos. Francia es un país con el cual, del total del comercio exterior, que son casi 800,000 millones de dólares, importaciones más exportaciones, comerciamos con Francia año 2014 el 0.6%. Si nosotros ahora tomamos el dato duro de la inversión extranjera directa acumulada desde el 2000 a diciembre del 2014, cuando llegaron al país 385,000 millones de dólares, Estados Unidos aportó casi el 50% y Francia el 0.5%. Entonces, como me dijo un amigo cuando revisamos esa cifra, entonces, ¿a qué carajos fueron allá? Bien. Pero ahora la explicación de por qué, como señalaba Yuriria, está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y todo el gabinete allá. Resulta que ese honor que nos concedieron de encabezar el desfile y estar ahí, un hecho histórico, es porque ya se ha propalado la compra de 50 helicópteros Super Puma, de una cantidad cercana a los 2,000 millones de dólares. Es decir, el señor Hollande, un político de tercera, entonces dice, bueno, pues mira, estos con este desfile amarramos eso. Eso es imperdonable. Es decir, yo creo que en términos de imagen, yo no sé qué haga más daño, si la fuga de Joaquín Guzmán o esto de andar intercambiando este tipo de decisiones a cambio de estos honores, entre comillas. Pero hay otro elemento que creo yo preocupante, debe ser preocupante. Si uno revisa lo que ha publicadose desde en la mañana que se supo esto, pues estos famosos memes, ¿no? Toda esta ridiculización. No hay uno solo
al menos que yo lo haya visto, y tanto mi hija como mi mujer, mi señora, me mostraron los que les llegan. Yo no estoy en las redes antisociales. No hay uno solo que condene al fugado. No obstante, O que defienda al su presidente. abultado currículum, así, todos los demás, es decir, de alguna manera la batalla mediático-cultural, por ponerlo de alguna manera, está perdida de antemano. He hablado con algunos amigos en Sinaloa y aquello es fiesta nacional. Hasta hicieron una misa en Así es, Culiacán. fiesta Una misa nacional. para aquello. celebrar la fuga. Entonces dice uno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay un ambiente social donde la credibilidad y el nulo respeto que le genera a la población, a núcleos importantísimos de la población, las instituciones, los gobernantes o el gobernante y sus funcionarios y su desempeño. Y eso podrán capturar otra vez al señor Guzmán. Vamos a suponer que mañana, con ayuda de los norteamericanos, lo que sea, la DEA, Interpol, lo que sea, lo capturan. El daño hecho, esa pérdida de credibilidad, yo no sé cuántas generaciones van a tener que pasar. ¿Qué va a hacer el país para recuperar eso? En un momento en que tenemos una caída brutal del precio del petróleo, como hemos señalado todos, creo, en los espacios mediáticos donde participamos, de tal manera que dice uno, ¿qué va a hacer el presidente? Yo creo que ahorita todos los balones, todas las pelotas de tenis, la pelota de ping-pong, todo está del lado del presidente. Y si nos atenemos a la experiencia de estos 31 meses, me temo que nada va a suceder. Yuriria, esa parte de... Yo iría más allá, más que una falta de confianza, hay una falta de respeto ya a las instituciones, porque quienes son los encargados de velar porque esas instituciones hagan su trabajo, pues han quedado muy cortos, ¿no? Yo creo que se han quedado chiquitos, sin duda alguna. Yo creo que México venía en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo previo a la transición hacia los gobiernos de alternancia. O sea, venía con mucha inversión intelectual y social y anímica para construir aquel país y aquella democracia y aquel entramado institucional que pudiera, por fin llevarnos al primer mundo, no solo en el terreno de lo comercial, sino también en el terreno de lo político y de lo legal, ¿no? Ya teníamos una perestroika con el Tratado de Libre Comercio, digamos, pero nos faltaba nuestro glasnost. Entonces, transitar hacia la democracia, que tener un partido gobernando desde Los Pinos, diferente al PRI después de 71 años, había esperanza de que podíamos empezar a construir ese país. Y no hace mucho de eso, hace pues menos de dos décadas, estamos hablando de 15 años para ser exactos. Y de repente pareciera que, o sea, el dominó se nos cayó como los castillos de naipes, ¿no? O sea, alguien quitó un naipe y se ha venido derrumbando todo. En efecto, creo que lo más comercial es cuántas generaciones para volver, ¿no?, a retomar, un discurso de construcción institucional que los ciudadanos todos, porque claramente los partidos hoy por hoy parece que no, pero los ciudadanos volvamos a tomar en serio. ¿Cómo vamos a hacer para invertir todas esas baterías sociales y decir, sí podemos construir el Estado, pues no el que merecemos, porque en una de esas alguien nos diría, pues tienen el que merecen, ¿no? Pero sí el Estado que desearíamos. Y por Estado yo entiendo en este contexto a todos y cada uno de los ahora casi 122 millones de mexicanos que habitamos, y conocimos la cifra recién esta semana, porque yo sí creo que si no hay esperanza, entonces no hay nada, no hay nada. Humberto, pero qué contradicción. Estamos hoy festejando candidaturas ciudadanas, no independientes, como ya lo hemos también discutido en otros programas de Círculo de Ideas, porque ninguna candidatura puede ser independiente. Finalmente tienes filias y fobias, y quienes encabezan una candidatura sin partido, pues ya han militado antes en otros partidos o han hecho los amarres necesarios con el capital, con los grupos políticos para erigirse como cabezas de grupo, ¿no? Me viene a la mente Nuevo León, por ejemplo. Pero bueno, hablando de estas candidaturas ciudadanas, hoy las festejamos, pero nos damos cuenta que los ciudadanos seguimos igual que hace muchos años, tan lejos de este tipo de decisiones a la hora que ocurren
estos hechos como lo que pasó con la fuga del Chapo Guzmán, ¿no? Yo creo que lo que tienen que replantearse, o una de las cosas que tienen que replantearse, es la llamada guerra contra las drogas. Es una guerra que vamos perdiendo y las pérdidas son cada vez mayores, esa guerra ha minado los fundamentos del Estado mexicano, eso me parece gravísimo, y creo que estamos a tiempo para cambiar, para tomar una ruta nueva. Si en Estados Unidos están legalizando 20 y tantos estados las drogas, ¿por qué los mexicanos hemos de seguir matándonos? ¿Por qué, ya lo hemos dicho también, no hace el gobierno mexicano lo que hizo Roosevelt ya en 1929, de a trasmano negociar con los grandes capos del alcohol, porque entonces estaba la prohibición alcohólica, y decirles inviertan sus fortunas, ahí está en el desierto un lugar donde pueden poner garitos, que no era precisamente un negocio de lo más honrado, y se los dejó. Y Las Vegas funciona, y ahí es muy difícil que alguien le roben la cartera, porque hay mucha seguridad, la seguridad de los propios casineros. ¿Por qué no hacer algo así? ¿Por qué no decirles inviertan sus fortunas legalmente, dictar una amnistía, inviertan sus fortunas en Durango, por ejemplo, en el norte de Zacatecas? Digo, no en Sonora, no necesitamos. En Sonora no necesitamos. ¿No? Y vivan ahí con sus familias como personas respetables, como grandes inversionistas. ¿Qué es lo que hizo Roosevelt? No estamos inventando nada. Pues yo creo que el tamaño del negocio es tal, o sea que los incentivos claramente en México parecen no cambiar y no transformarse, porque en efecto la legalización ya empezó, decían, no, pues hasta que Estados Unidos quiera y hasta que Estados Unidos legalice. Pues Estados Unidos legaliza, ya empezó, y acá ya se empezó, niegan a legalizar. y aquí nada, y entonces lo convierte en un tema tabú que a mí me parece de una tremenda, absoluta, gigantesca hipocresía. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir matándonos los mexicanos? Porque los delincuentes también son mexicanos, hay que recordarlo. Y en esta guerra se llevan entre las espuelas a muchos inocentes, gente que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro bando, y también se muere, también resulta lesionada. ¿Por qué no cambiar la estrategia? Sería la pregunta que yo hago. José Luis, el tema de la legalización. No, yo quisiera abordar sobre eso que acabas de mencionar de los candidatos independientes, porque me parece, Martín, que se ha generado un falso debate en torno a que los candidatos independientes, y digo, falso debate generado por los partidos y por sus dirigentes, falso debate de decir los candidatos independientes aguas porque detrás hay intereses oscuros, que no vaya a ser que se nos cuele un narco a gobernar, ¿no? Bueno, esa es la peor falacia que existe, porque hoy yo creo que si hay alguien desconfiable y hay alguien a quien hay que tener cuidado a los partidos políticos nacionales que no revisan quién entra a sus filas, entonces cualquiera puede ser, y con la diferencia que gozan de más plataforma política. Bueno, ahí tenemos a una mujer, ¿te acuerdas? Que hace unos meses entró al Moloya, una diputada panista, que ella dice que ella no fue, ¿no? Que hubo un incidente en el penal del Altiplano, que llegó a visitar al Chapo Guzmán y que la PGR iba a investigar. El caso es que nunca se informó en qué quedó eso, ¿no? Pero bueno, sí, y tenemos a Mario Villanueva y tenemos casos conocidos, y creo que hemos conocido los menos de los que existen vinculados a partidos políticos con crimen organizado. Abarca en Iguala. Abarca. Por ejemplo, y tantos otros, ejemplos. Pero mira, y además eso lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, la capacidad corruptora, lo que se ahorita de Yuriria, del crimen organizado, se calcula más o menos que el narcotráfico, digamos, como empresa de las drogas duras, da una ganancia anual como de 120, 150 billones de dólares de lo que genera de ganancia, ¿no? Entonces, es decir, es una ganancia impresionante. ¿Cuánto te gusta que en este país puedan corromper a los 30, no digo que pobres, pero que me parece que evidentemente ahí no está el problema, los 30 custodios que hoy tienen presos? Pues es decir, es infinito. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí lo que me preocupa, Martín, es que nos quedemos con ese cuento que es: agarramos a los delincuentes, a los que se pusieron de acuerdo con la red del Chapo Guzmán, que son los que estaban vigilándolo,
que es a lo mejor un subdirector del penal, incluso hasta el propio director, no lo sabemos todavía, y ahí se quedó el asunto. Es decir, si esto no trae consecuencias mayúsculas, si no trae consecuencias, insisto, yo creo que aquí lo que está en juego es o el gabinete de gobernabilidad de seguridad nacional, que es pues todos los integrantes de seguridad nacional, o la credibilidad del presidente, pues estamos en un problema, y estamos en un problema por lo siguiente. Pensamos que vivimos en un país donde hay inteligencia, donde hay seguridad nacional. Sabemos que hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia civil y la militar. O sea, pensamos que ambas inteligencias no traían o no tienen información de lo que pasa con los mayores presos de la historia, con las redes de delincuencia que operan todavía fuera de ese penal para ellos, porque si ese es el caso, insisto, estamos hablando de una operación de casi año y medio, donde hicieron un túnel, donde compraron a todo el penal y no lo sabían las autoridades mexicanas, me parece que es muy preocupante y que habría que poner la alerta y que obviamente le ratifica a los gobiernos extranjeros, particularmente al norteamericano, de dudar en nuestra credibilidad para establecer acuerdos de seguridad. Y creo que justamente ahí, en este tema, mencionabas ahorita, y creo que el tema de la credibilidad va a tener que pasar sí o sí por estas exigencias. Lo mencionabas ahorita, la famosa novia del Chapo Guzmán, entonces que si era la diputada, que si no era la diputada, una diputada local del Partido Acción Nacional. Yo decía, pues es muy fácil saber si eso no es, porque ella salió a dar una conferencia y dijo, de ninguna manera soy yo. Pues hay una manera muy fácil, pues que con las cámaras de seguridad nos muestren la imagen de quién estaba visitando al Chapo Guzmán. Y además en estos días ha salido información sobre otras tantas visitas que habría recibido Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, acompañado de su propio abogado. Pues yo creo que tendríamos que exigirle cuentas a las autoridades, no solo a las penitenciarias, como bien dice José Luis, sino a todo el gabinete de seguridad, porque el tema de la credibilidad del Estado va a pasar por la capacidad que tengan o no de darnos una fotografía muy clara de qué ha pasado qué pasó durante ese año y medio de estancia en el penal de José Luis, es que mira, lo que dice Yuri es fundamental, es decir, yo no sé qué me preocupe más si es que estamos ante pues una pirámide de corrupción o de ineptitud. Si es de ineptitud en estos grados, de lo que se está manejando con este tipo de delincuentes, me preocupa todavía más, ¿no? Porque obviamente dices, bueno, corrompieron, pues hay que ver hasta dónde llega la escalada de corrupción y a lo mejor hasta le salió barato al Chapo la salida. Pero si es de ineptitud, si es de ineficacia, si es de desconocimiento de cómo se maneja un delincuente de esta naturaleza y se les fugó por un hoyito, o tuvo una visita conyugal que no sabemos bien a bien qué planos le hayan pasado del penal, pues estamos ante casos verdaderamente insólitos que uno pensaría que pues eso se vio en películas hace 30 años y eso que ya quedó superado porque alguien dijo cómo hacer una prisión de máxima seguridad, como su nombre lo dice. Vamos a otra pausa, regresando el último bloque de Círculo de Ideas, conclusiones. Usted en casa seguramente ya tiene una idea clara o por lo menos haciéndose un juicio propio de qué está pasando y hacia dónde vamos después de este lamentable hecho que ocurrió hace unas horas. No se vaya, seguimos en Círculo de Ideas. Seguimos con Círculo de Ideas. Ángel, el tema otra vez de las drogas, de la legalización, de cómo manejar el tema. El problema de la legalización es como que el Estado mexicano se ha enredado en su propia riata, ¿no? En la propia cuerda se ha enredado. Esto de que, bueno, es que en Estados Unidos no, tiene que ser un acuerdo multilateral, regional, etcétera. Yo creo que México no va a avanzar por ese camino. Hay que hacer otras cosas. Eso no funciona y ha probado hasta la saciedad que no funciona. Pero yo creo que lo que dije en un principio, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas o meses? Miren, la clase política nuestra es tan mezquina, tan chaparra o tan enana, como suele decirse, que hoy no pocos de los del primer círculo están felices por la fuga del señor Joaquín Guzmán Loera, porque un presidenciable está para afuera. Es decir, esa es su medida de los problemas del país. Ya fue eliminado Osorio Chong porque se le fue el Chapo. Dices, es decir, pero ¿cómo? Sí, esa es la medida
Así es como miden, esos son sus parámetros. Como lo dijimos cuando platicamos aquí del presupuesto base cero y todo esto, es un presupuesto base 2018. Todo lo ven en función de las elecciones. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas viejas películas mexicanas, Pedro Infante con Jorge Negrete, y que están ahí, va perdiendo el Pedro Infante, y luego va perdiendo y le dice al cantinero, baraja nueva, cantinero, y viene el otro, y abre ahí, a partir de ahí empieza a ganar y le da el agua, le tiene que dar el agua a Jorge Negrete en la película? ¿Qué no podría alguien decirle, señor presidente? Usted puede pedir baraja nueva, es más, usted puede definir la baraja nueva. Sin embargo, hay una inclinación natural de esos grupos aldeanos, porque estamos aquí ante un problema de aldeanismo. Llegó a la presidencia de la República un grupo con una visión aldeana de la gobernación. Y casualmente todo sea por Atlacomulco y esas zonas. Yo no quisiera ubicar con un GPS ese municipio, Pues ¿verdad? la zona, es la zona. ¿Verdad? Porque más bien ni siquiera es todo el municipio, es nomás la cabecera municipal, dijo aquel, ¿verdad? Pero esa visión aldeana se constituye con grupos cerrados, caciquiles. Estos son los míos, son mis cuates y con ellos me voy al precipicio. O sea, si se fueran ellos solos al precipicio, bueno, pues nadie los iba a llorar, o salvo sus familiares y allegados. Pero es el país el que está en juego. Cuando uno ve las decisiones, cuando uno ve las declaraciones incluso, ¿cómo es posible que no haya alguien que diga, señor presidente, no, yo no puedo ir porque tengo que estar aquí, porque una contingencia, una eventualidad, llámese secretario de Marina, secretario de Defensa, secretario de Gobernación, decir, perdóneme, señor presidente, si tengo que firmar algo que me lo manden y con un propio y voy ahí, ¿no? Pero estamos pues ante esa visión casi de vámonos a París, todo pagado, un BTP, ahí Pues es que Charles, a lo mejor en muy una de bonita esas, ciudad, ¿eh? a lo mejor en una de esas París bien vale una fuga, querido. Bueno, yo creo que así es, ¿no? Entonces, estamos aquí ante una situación donde los mexicanos nos contentamos con el chistorete, los memes, las críticas, las burlas mordaces, sarcásticas, pero en 4 o 5 días, sobre todo si el señor Herrera tiene a bien obsequiarle a este sufrido país una copa, si no es de oro, aunque sea de latón, y en ese momento tú lo vas a ver en el programa donde tienes un pulso de lo que piensa la gente y vas a ver. Yo creo que estamos ante una coyuntura muy grave para el Estado mexicano en su conjunto. Yuri, hablando de ese golpe de timón, ¿tú ves en el panorama cercano que se pueda dar ese golpe de timón? Me encantaría responderte que sí, pero la experiencia nos dice que no. Yo creo que el estilo muy personal de gobernar del presidente Peña Nieto ha sido, sí, en efecto, o sea, tener como personas de mucha confianza, muy allegadas en su círculo inmediato de toma de decisiones, y no siempre que hemos creído que los cambios en su gabinete deberían ser inminentes y que seguro ahora sí va a cambiar Bueno, a se tal hablaba que en secretario o a tal. diciembre, ¿no? Después del Y no informe. no ha pasado y tenemos al menos, yo creo que al menos 1 año y medio por ahí, incluso un poquito antes, esperando algunos cambios en el gabinete del presidente Peña Nieto, digamos desde el escándalo de la cancelación del tren hasta el día de hoy. Y cuéntame cuáles ha habido. Nada más el de David Korenfeld, que digamos ya no quedaba de otra, ¿no? Era sí o pero sí. fue una cuestión Pero el coyuntural, resto, ¿no? exacto, el resto de los cambios que debieron haberse dado en algún otro momento no ha llegado ninguno. Entonces, me parece, y soy poco optimista, al igual que Ángel en ese sentido, es muy probable que no los haya. Ahora bien, la presión internacional sí puede llegar a tener ya tal nivel que ahora sí el presidente no tenga más opción que hacer algunos muy necesarios cambios en su gabinete. Martín, perdón, Humberto, paisano, quisiera nomás decir lo siguiente, se me quedó en el tintero. Tenemos 4 meses, 2 días sin embajador En Estados Unidos. No nos importa, y ahí vamos 240 o 400 a Francia, un país con el cual comerciamos el 0.6% y con el que comerciamos arriba del 70%. Tenemos 4 meses, es el periodo más largo en la historia contemporánea del país en que no tenemos. Perdón, Humberto. Humberto. Y yo a propósito de esto diría,
Y si hubiéramos tenido embajador, ¿qué hubiera cambiado? No, lo digo nomás como Lo un digo- detalle. no, Pero yo también digo a depende quién propósito- fuera, Humberto. Yo lo digo a propósito, por ejemplo, de esos celadores que se hicieron de la vista gorda en Almoloya, del subdirector de la prisión, quizá del director. ¿Qué va a pasar si los corren a todos y los cambian? Nada. Y si hay cambios en el gabinete, ¿de veras va a cambiar el curso del país? Si en lugar de Osorio Chong llega César Camacho pasó? o Manlio ¿Qué pasó? Fabio Beltrones, ¿Por qué? ¿Por Manlio qué? Fabio Pero es Beltrones, un tema amigo más- y paisano. Pero es un tema no tanto de personas, Humberto, sino de estructura. Pues a eso me refiero. O sea, ¿qué estructura A eso me tenemos? refiero. Un político muy capaz, sagaz, con visión de la política, una visión amplia, futuro, etcétera. ¿Qué va a hacer en un marco en el que seguramente estará fuera de lugar, donde tenemos un gobierno reactivo, que ha perdido la iniciativa? Este es el problema. Por eso yo digo, ¿qué se resuelve cambiando gente? Yo creo que lo que hay que cambiar es estrategias, planes, programas, la estructura misma de gobierno. Yo creo que el presidencialismo en México está totalmente agotado y hay que pasar a un régimen parlamentario, pero nadie quiere entrarle por ahí porque todos se sienten eventuales candidatos a la presidencia Lo y que quieren decía tener Ángel, ¿no? plenos Viendo al poderes, 2018, ¿no? 18. José Luis Vargas. A ver, yo creo que llevamos más de un año donde la estrategia ha sido, ante las crisis que en cualquier gobierno suceden, ha sido solucionarlas a partir de poner maquillaje, ¿no? Y llevamos ya, y sobre todo frente a un asunto de esta naturaleza, pues ya poniendo capas de maquillaje en torno a la gestión del gobierno y del país, que creo que ya no dan. Es decir, no van a dar para acabar el sexenio a partir de hacer transformaciones, decisiones cosméticas. Y eso ojalá lo tenga claro el presidente y su gabinete, porque de lo contrario, lo que va a acabar sucediendo es que vamos a llegar, como lo hemos planteado en programas anteriores, pues con una economía verdaderamente desastrosa y sobre todo pues con eso que antes un poco a México lo hacía como tener un distintas perspectivas a nivel internacional, pues totalmente desgastados. Y evidentemente eso implica decisiones de fondo. Sabemos que en este país no hay esta figura que en otros países se da, que es la revocación del mandato, la revisión del primer mandatario, pero por lo tanto eso obliga al primer mandatario a tener decisiones mucho más contundentes en torno a cosas que pueden estar afectando su imagen y su gobierno a partir de hacer cambios y colocaciones. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos a corto plazo. Ahora, yo iría a otro tema que me parece fundamental, que es, en la medida que en este país, que se vuelve a confirmar, no exista un sistema de justicia con un mínimo de credibilidad ciudadana y internacional, estamos destinados al fracaso. Y digo de justicia porque evidentemente la parte de penitenciaria es el último de los eslabones de la procuración de justicia y de la justicia en su conjunto. Entonces eso abarca desde jueces corrompibles, que hoy los existe, es decir, tenemos escándalos, digo, lo del Chapo, estaban abiertos por lo menos 8 procesos penales, ¿no? Donde el señor no iba a salir en su vida de prisión. Pero tenemos otros casos políticos que también varían mucho y que son casos que de pronto son absueltos de los 8 procesos, le devuelven todos sus bienes, vive en su casa, sale hasta en el quién y en el hola, disfrutando de las mieles de la bonanza de ser un magnate, un millonario, y uno dice, no puede ser que en este país que estemos vendiendo que somos primer mundo, que estemos vendiendo que tenemos capacidad de comercio a nivel internacional, tengamos ese tipo de muestras que nos hacen verdaderamente con una credibilidad cero. Y ojalá eso se muestre porque, pues evidentemente, eso claro que repercute y además, una cosa, Martín, claro que afecta la moral nacional, claro que a los mexicanos como ciudadanos, ¿no? a las generaciones jóvenes sienten que vivimos en un país de mentiras, de perdedores, de un país que no dice las cosas como son y que por lo tanto no tenemos cara para poder transitar. Nos quedan 2 minutos para concluir, Ángel. Rápidamente si gustas. diré lo siguiente.
En días recientes se anunció que algo que está en la ley del impuesto al valor agregado y que durante 15 años no se aplicó, que es la tasa normal del IVA, es el 16%, antes era el 15%, a una serie de productos alimenticios que se expenden en tiendas de conveniencia o tiendas similares. ¿Qué pensará esas personas que, como le llamó Humberto, el impuesto a las garnachas, que de repente una garnacha que costaba 10 pesos ahora va a costar 11.60, por ponerlo de alguna manera, porque no todas las tienditas o las tiendas van a tener la capacidad de absorber ese incremento o esa cantidad que deberán enterar al fisco? ¿Qué pensará esa gente, empleados bajos, trabajadores modestos, obreros, que de alguna manera para ellos 2, 3 pesos, 5 pesos, significa el transporte del día, varios boletos del metro, ante esto que están viendo? Al margen de si corrompió el señor Guzmán o no, al margen de eso, es decir, el dato grueso, se les peló otra vez este hombre. ¿Qué pensará esa gente? Y esto lo digo en función de lo que señalaste, José Luis. La credibilidad nula hoy, quizá ayer era casi nula, pero hoy es nula. Yo creo que eso es lo que más va a pegar en los próximos meses. De ahí la necesidad de que el jefe de Estado haga un giro casi de 180 grados en esto. Bien, pues hemos llegado al final. Querrá más bien, ¿no? En 30 segundos, Yuri, por En menos. Yo, con lo que ocurrió el día de hoy, con la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano, nada más pude sino recordar en el primer momento aquella preciosa frase de Carlos Marx, que dice: la primera vez sucede como tragedia, la segunda como farsa. Muchas gracias. Pues gracias a nuestros panelistas. Ángel, muchas gracias. Yuri, señor Musacchio, muchas gracias. José Luis Vargas. Y a usted en casa, gracias. Seguramente tiene usted también su opinión. Qué bueno que ha podido compararla con la que esta noche nosotros le hemos proporcionado. A nombre de Pascal Beltrán del Río, le doy las gracias y le invito para que el próximo domingo nos siga también en Círculo de Ideas, 9 de la noche.